Tabasco, Campeche y en gran parte de la península de Yucatán. Así que primero ya lo saben, tomen sus precauciones, Carlos. Muchas gracias, Marta. Hoy cierra su serial de reportajes especiales sobre los transgénicos. Guillermo López Portillo, Memo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos. Gracias, muy bien. Carlos, México no es autosuficiente en el caso del maíz amarillo, que se utiliza básicamente para la alimentación de ganado, pero también para la industria y procesamiento de los alimentos. Vamos a ver esta cuarta parte de la serie sobre transgénicos, Carlos. Bob Lund está orgulloso de ser agricultor en Iowa, el principal productor de maíz de los Estados Unidos y considerado por muchos años el granero del mundo. En 2.500 acres, el equivalente a 1.000 hectáreas, produce soya y maíz amarillo, destinado a la alimentación de ganado y a la elaboración de combustible etanol. Lund comenzó a utilizar semillas genéticamente modificadas o transgénicas hace 7 años. It did improve yields. So there was more product for us. Mejoró los rendimientos, hay más producto para vender y creo que las plantas están mejor agronómicamente. No tenemos que manejar insecticida y utilizar guantes, máscaras y ese tipo de cosas. Estas semillas transgénicas incorporan algunos genes que las hacen resistentes a plagas y malezas. Este año cerca del 80% del maíz producido en los Estados Unidos es un cultivo transgénico. Más del 90% de la soya es transgénica. La razón es que hemos visto un fuerte aumento en la productividad. La Agencia de Protección Ambiental y la Administración Federal de Medicinas y Alimentos autorizaron la siembra y el consumo de semillas transgénicas en Estados Unidos desde hace más de 10 años. Debido a las regulaciones actuales en México, este tipo de maíz modificado genéticamente en el medio oeste de los Estados Unidos, en la actualidad no puede ser sembrado en tierras mexicanas. El cultivo del maíz transgénico se prohíbe en México. Sin embargo, cada año se importan legalmente millones de toneladas del maíz amarillo transgénico para la alimentación del ganado y la elaboración de alimentos procesados. En muy general, México importa entre 8 a 11 millones de toneladas de maíz amarillo de Estados Unidos cada año. El maíz amarillo importado llega por ferrocarril o barco en este tipo de contenedores. Nosotros manejamos 6 barcos al mes. 6 barcos al mes significan aproximadamente 180,000 a 200,000 toneladas al mes. Es sumamente complicada porque pasas por cuestiones climáticas, pasas por todas las regulaciones fitosanitarias. Los defensores de la biotecnología dicen que este maíz amarillo importado es perfectamente saludable y seguro para el uso del ganado y también para el uso humano. Entre 200 y 300 millones de personas en el mundo consumen alimentos hechos con productos transgénicos, según Agrobio. En la práctica en México también consumimos otros productos o alimentos procesados que contienen maíz transgénico y soya transgénica. Está también el caso del arroz, hay arroz transgénico que también se comercia y llega al consumo en México. Los grupos opositores al uso de cultivos modificados genéticamente exigen una norma de etiquetado similar a la que existe en Europa para saber cuáles son convencionales y cuáles son transgénicos. Estamos justo exigiendo este etiquetado, que se establezca qué productos contienen transgénicos, independientemente del porcentaje, y que este derecho de nosotros como consumidores pueda ser respetado. Los cultivos con modificaciones genéticas se han convertido en los más estudiados y analizados en la historia de la industria de los alimentos. El proceso de comercialización de un transgénico llega como mínimo 10 años, porque tienen que presentar todo el dossier de cómo se ha obtenido el transgénico, pero después toda una serie de pruebas de riesgo medioambiental. Entonces estas pruebas tienen que ser ensayos de campo. El grupo ecologista Greenpeace denuncia que se ha detectado maíz transgénico cultivado en 8 regiones del país, algo que está prohibido.
mientras que Zagarpa solo reconoce que en Chihuahua hay 70 hectáreas de maíz transgénico no autorizado. Ya existe una ley de bioseguridad en México, pero ni siquiera eso ha sido suficiente para que se aclare cuál será el futuro de los transgénicos en nuestro país. Carlos, la Academia Mexicana de Ciencias señala que los transgénicos los utilizamos prácticamente de manera cotidiana, principalmente en medicinas. Entonces, bueno, dicen que no hay problema en caso de que estos cultivos, este tipo de productos se consuman en nuestro país. Gracias, Guillermo López Portillo, por este serial de reportajes especiales sobre este tema tan candente. Regresamos a la Basílica de Guadalupe para ver cómo va la llegada.